Por favor, ubíquese en el libro del Nuevo Testamento de Marcos. Y mientras usted lo ubica, repite como ya es de costumbre hacerlo conmigo. Yo no he venido a oír lo que quiero oír, sino es que Dios me trajo en esta hora a oír lo que Él sabe que yo debo oír. Libro de Marcos capítulo 7, si es tan gentil lo ubica. Verso 31 en adelante y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos aquellos que heredaremos la eternidad decimos. Verso 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. ¿Cómo hablaba? Bien. Verso 36. Y le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. 37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El Dios al que le servimos es eterno, por eso usted le aplaude en este momento. He titulado la enseñanza o conferencia de esta noche, Efata. Repítalo conmigo, Efata. Diga una vez más, Efata. Cuando nosotros empezamos a estudiar este pasaje bíblico, nos damos cuenta de que en el verso 31 del capítulo 7 del libro de Marcos, al cual estamos refiriendo esta conferencia, dice la Escritura el recorrido geográfico que Jesús hace con sus discípulos y con la gente más cercana a Él para llegar a realizar este milagro. En el verso 31 nos dice que al salir de la región de Tiro, vino por Sidón, luego al mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis. Ahora, cuando yo empiezo a estudiar, porque a eso hemos venido en esta hora, estos nombres que aparecen o sitios geográficos donde el maestro dispuso transitar con sus discípulos para realizar un milagro sorprendente en las páginas de la Biblia, me doy cuenta de que Tiro, para aquellos que toman apunte en esta noche, Tiro significa la gran roca. ¿Qué significa Tiro? Una vez más, ¿qué significa Tiro? La gran roca. Y yo creo que usted se va a dar cuenta por qué Jesús transita por estas ciudades. Por Tiro, por Sidón y por Decápolis. Y ya dije que la primera, que era Tiro, significa la gran roca. Y yo creo que ese es el deseo de Dios sobre nuestras vidas. De que nos convirtamos en una gran roca. No en una pequeña roca que cualquiera puede manipular. Usted le da una roca muy pequeña a un niño y puede lanzarla donde quiera. Pero usted coloca una roca bien pesada en las manos de alguien y es muy difícil ser manipulado. Es muy difícil ser movido de un lugar a otro porque el peso le da firmeza. Y yo quiero decirle a alguien en esta noche que hemos sido llamados a habitar en Tiro. Hemos sido llamados a ser esa gran roca que no se mueve por cualquier viento de doctrina. Hemos sido llamados a permanecer firmes. Hemos sido llamados a crecer. Hemos sido llamados a avanzar. Hemos sido llamados a conquistar, pero tenemos que hacerlo bajo el fundamento que es Cristo Jesús. Por eso no podemos ser conmovidos, ni movidos por cualquier doctrina, por cualquier comentario, por comentarios de pasillo, por aquello que la gente pueda hablar o decir de nosotros. No vamos a ser conmovidos por nada ni por nadie, porque usted y yo sabemos en quién hemos creído en este día. Usted y yo sabemos hacia dónde vamos. Jesús pasa por Tiro, ¿qué significa? La gran roca. Luego dice la Escritura que llega a Sidón. Y Sidón se deriva de Sid.
Esto es pescar, lo que corresponde perfectamente a su posición en una tierra, o en una legua de tierras que penetra en el mar. Fue una ciudad minera y pesquera. ¿Qué significa Sidón? Diga pescar. Y es que luego que Dios te hace una gran roca, te convierte en un pescador. Usted no sé si recuerda ese gran personaje del Nuevo Testamento llamado Pedro. Dice la Escritura que Dios le cambia el nombre y lo coloca y lo llama ¿cómo? Diga, pero ¿cómo era el nombre que Dios le colocó? Piedra, roca. Y él era un pescador. No sé si usted se está dando la similitud que hay en este pasaje. Tiro y Sidón, una gran roca y un pescador. Dios, cuando nos convierte en esa gran roca, cuando empezamos a obtener madurez, cuando empezamos a crecer en el Señor, ya no tan solo tenemos firmeza, sino que ahora seremos ganadores de almas. Ahora seremos pescadores. Ahora iremos a cualquier lugar y le diremos la grandeza de aquel que nos ha firmado. Le diremos las grandezas de aquel que tuvo misericordia de mi vida. Le diré las grandezas de aquel que olvidó mi pecado y lo lanzó a lo profundo de la mar. Hablaré de aquel que me ha dado vida y vida en abundancia. Por lo tanto, no seré tan solo una gran roca, sino que seré un pescador de alma. Pasaré de Tiro, pero también llegaré a Sidón. Sidón significa, diga pescar, pescador. Y de allí Jesús desciende y llega a la tercera ciudad llamada Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades, es una palabra compuesta del griego. La palabra deca significa 10. ¿Qué significa la palabra deca? 10. Y polis significa ciudad. En otras palabras, Decápolis significa 10 ciudades. ¿A dónde los quiero llevar? De que cuando Dios te hace una roca fuerte, te lleva a un nuevo nivel, que es al nivel de pescadores de almas. Pero cuando te lleva a un nivel de pescadores de alma, te dice que para ti no hay límites, que hay más de 10 ciudades que te están esperando para llevar la palabra a todo aquel que le necesite. Yo no sé si alguien quiere pasar de Tiro a Sidón y de Sidón a Decápolis, pero yo he venido a decirte que en esta noche hay gran roca en esta casa, hay pescadores y hay gente rumbo a Decápolis, hay gente rumbo a predicarle a más de una nación, a más de un pueblo, a no tener límites en Cristo Jesús. Debiera aplaudir más fuerte, por favor, en esta noche. ¿Qué significa Tiro? La gran roca. Sidón, pescadores, pescar. Y Decápolis, 10 ciudades. Yo creo que en esta noche he venido como hombre de Dios para soltar una palabra para el pueblo. Tiro, Sidón y Decápolis. Región al este del Jordán, con ciudades pobladas mayormente por gentiles, pues después del exilio no habían sido ocupadas por los judíos. La distancia entre Tiro y Sidón eran aproximadamente entre 45 y 50 kilómetros de distancia. El puente sobre el lago de Maracaibo, Rafael Urdaneta, tiene 8 kilómetros y medio, 9 kilómetros, 9 kilómetros. Y para cruzarlo hay que caminar. Hay que caminar y bastante. Ahora imagínese en las condiciones desérticas, en las condiciones menos apropiadas, con un clima que golpeaba continuamente sus rostros a esta gente en ese tiempo. Y ellos van con el maestro rumbo de Tiro a Sidón. Y ahí había aproximadamente entre 45 y 50 kilómetros de diferencia. Era como un buen tramo para detenerse. Otros dirían, yo hasta aquí te acompaño. Otros más adelante dirían, estoy cansado. ¿Para qué seguir caminando? Esto parece que no tiene sentido, parece que no estamos alcanzando nada. Porque lo que veo es gente criticándome a mi alrededor, lo que veo es polvo golpeando, lo que veo es un sol inclemente que me está quemando hasta el alma. ¿Para qué seguir caminando? Y yo me imagino a Jesús allí callado, siguiendo adelante. Y más de uno empezaba a seguir al maestro. Entre 45 y 50 kilómetros, ahí estaban Dios
a través de la persona de Jesucristo, estaba ejercitando el carácter de sus líderes. Estaba ejercitando el carácter de aquellos que a partir del libro de los Hechos serían los protagonistas de la historia y que hoy son recordados por haber caminado más de 50 kilómetros. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado caminando. No sé si alguna vez has pensado detenerte. No sé si en otras oportunidades te has detenido. Dios te ha visitado. Has tomado un nuevo aire. Te has vuelto a levantar y has seguido adelante. Ahí estaban. 50 kilómetros aproximadamente. De Tiro a Sidón. Y de Sidón al mar de Galilea. Hasta llegar a Decápolis. Habían aproximadamente 90 kilómetros de diferencia. Porque cuando hablo de Tiro y de Sidón estoy hablando por la parte costera que es subiendo. Pero cuando llego a Sidón y quiero ir al mar de Galilea y del mar de Galilea a Decápolis, tengo que empezar en forma descendente. Y de Sidón hasta pasar por el mar de Galilea y llegar a Decápolis, habían aproximadamente 90 kilómetros de diferencia. Ahora, ¿cuánto Dios ha tenido que transitar para alcanzarte un día? Para más de algunos días en mi vida tuvo que transitar 30, 40 años, 20 años. Pues Dios no importa el tiempo que tenga que transitar, los kilómetros que el Espíritu Santo tenga que moverse, Dios te va a alcanzar un día. Y lo que Él prometió, un día te abrazará, un día te confortará y un día declararás que el Dios que lo prometió fue fiel y verdadero para cumplirlo. Yo creo que vine a hablarle a gente de reino en este tiempo, gente que cree que el Dios que prometió, el Dios que ha hablado, el Dios que ha dicho, un día cumplirá esa palabra sobre tu vida y sobre todo lo que te rodea. Si alguien está esperando algo del Señor, aplauda bien fuerte sobre su cabeza, por favor. Cuando yo voy a esta historia, me doy cuenta de que sucedieron varios acontecimientos. Lo primero que yo puedo notar es que a Jesús le trajeron a un sordo y tartamudo. Esto significa que otros lo tuvieron que dirigir hasta donde estaba el maestro. ¿Qué tuvieron que hacer otras personas? Diga, dirigirlos. Y yo creo que esa es la misión de nosotros en este tiempo. Tomar de la mano a alguien que esté mudo espiritualmente, que esté sordo espiritualmente, que no tenga un concepto de vida claro, tomarlo de la mano y llevarlo a los pies del maestro. Llevarlo al encuentro de lo sobrenatural, llevarlo al encuentro de aquel que puede dar oportunidad, llevarlo al encuentro de aquel que puede dar salida, porque el hombre no produce cambios, el hombre no produce salidas eternas, pero el Dios al que yo le sirvo y el Dios al que tú le predicas, sí cambia, Él sí produce cambio, Él sí produce renuevos, Él sí tiene la oportunidad y el tiempo requerido para bendecir tu vida. Ahí estaba esta gente. No hay los nombres de ellos. Lo único que la Biblia relata es que alguien o algunos trajeron a este sordo y tartamudo a los pies del maestro. Por eso, amado pueblo de Dios, no podemos despreciar, no podemos minimizar, ni hacer sombra de aquel que no tiene la oportunidad de estar en un altar sirviéndole al Señor. No podemos desestimar a aquel que no tiene un ministerio, porque yo estoy plenamente convencido que más de uno que no predica, que más de uno que no canta, que más de uno que no toca un instrumento, que más de uno que no está en el liderazgo, está como estos héroes invisibles, llevándole la palabra de bendición a aquellos que no conocen al maestro. Y Dios bendiga a ese pueblo invisible, Dios bendiga a ese pueblo que se levanta a hablarles a otros de Cristo Jesús. Apláudase bien fuerte si usted es parte de ese grupo, bien fuerte que se escuche en el cielo, por favor. Solo este hombre no podía escuchar la palabra de revelación y de poder que el Señor Jesús declaraba de continuo. Y qué triste es estar al lado del maestro y que el maestro esté declarando unas palabras de gloria y que usted no puede escucharlas.
Qué triste es querer ser bendecidos. Es querer recibir algo de alguien, y en este caso del Señor, y por su imposibilidad no poder hacerlo. Imagínense la postura de este hombre. Imagínense la postura de esta persona, y me impresiona porque dice que cuando Jesús llega a Decápolis, ellos salieron corriendo al encuentro del maestro. Entonces eso me hace pensar y me deja ver de que alguien había preparado el camino para Jesucristo en Decápolis. Alguien tuvo que haber llegado primero que Jesús y haber corrido, extendido la palabra, haber sido de testimonio, haber declarado con sus hechos de que había un Jesucristo allá en Jerusalén, en Belén, en Samaria, caminando por todas esas regiones, que traía sanidad, que traía liberación y que traía esperanza, y que era el Mesías enviado. Había alguien que había llegado primero. Hoy cuando yo empiezo a estudiar las páginas de la Biblia, me doy cuenta, usted lo va a estudiar capítulos anteriores al que estamos leyendo en el libro de Marcos, capítulo 7. Eso está en el capítulo 5 de Marcos, que dice que Jesús sale, se monta en la barca, va con rumbo a la ciudad de Gadara. En Gadara lo estaba esperando un endemoniado, una persona que tenía aproximadamente más de 6,000 demonios dentro de sí. Pero cuando Jesús lo liberta, Jesús no le permite, aunque él le pidió seguirle, no le permite ir con él. Le dice que se devuelva y vaya donde está su familia, porque qué gran ministerio es tu familia. No, yo creo que alguien no me entendió. Qué gran ministerio Dios te ha entregado, que es tu familia. Qué gran ministerio son tus hijos. Qué gran ministerio son tus padres. Qué gran ministerio son tus hermanos. Amados pueblo de Dios, no despreciemos lo más grande que Dios nos ha entregado después de la salvación, que es nuestra familia. Jesús le dice a ese endemoniado, ahora estaba libre. Le dice, quédate acá. Y él se queda, pero dice la escritura claramente, usted lo va a leer en su casa, de que él se va y llega a la ciudad de Decápolis. No, alguien todavía no me captó. Él se fue de donde la región de Gadara y fue rumbo a Decápolis. En otras palabras, aquel que había sido influenciado por miles de demonios, ahora estaba abriéndole caminos al maestro para que alguien le conociera. Aquel que estaba siendo atormentado por miles de demonios, ahora estaba en Decápolis diciéndole a la gente, yo soy un testimonio vivo de que Jesús me libertó, de que Jesús me cambió, y por eso yo vengo a hablarles de él. Yo no sé si hay alguien agradecido de que Dios te haya libertado. Alabado sea el Cordero. Qué importante es que usted sea como esta persona de Gadara, que tenga la disponibilidad de ir a preparar caminos para que otros también vayan a predicar. Ahí estaba, se preparó el camino, y producto de esto este sordo no podía oír. Y me impresiona lo que la palabra habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, un pasaje que todos conocemos. Dice la escritura o declara lo siguiente: el que tiene oídos, oiga. Parece que redundara esto, parece que fuera producto de una mala gramática, pero no es así. Porque hay muchas personas que tristemente tienen oídos, pero no están escuchando la voz de Dios. Tienen oídos y no están filtrando la palabra que Dios está dando en cada conferencia. Tienen oídos y lo prestan a cosas que no le agradan al Señor, y es por eso que no reciben el milagro. Pero yo creo que en esta casa, se está levantando una generación que está aprendiendo a filtrar lo que entra por sus oídos. Y yo puedo declarar en esta misma noche lo mismo que allá el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis declaró, movido por el Espíritu Santo. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿todos van a vencer? Pues le cuento que no. Van a vencer solo los que estén dispuestos a creerle a Dios. Porque con amén no se vence.
Con un aleluya no se vence. Con un canto religioso no se vence. Se vence con una vida apartada del pecado. Se vence no con una Biblia grande. Se vence con la palabra de Dios habitando y siendo carne dentro de ti. Con eso es que se vence las fuerzas del enemigo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo primero entonces que yo veo en toda esta documentación bíblica es que a Jesús le trajeron a este sordo y tartamudo. Lo segundo que yo hallo en toda esta historia es que este hombre tenía un habla que era defectuosa. No hablaba correctamente. Era un tartamudo. Podemos imaginarnos entonces las dificultades que tendría este personaje para poder comunicarse con otros. Los peligros a los que estaría expuesto al no poder escuchar. La desesperación que su estado le produciría cuando estuviera en medio de la gente y no supiera lo que se estaba ocurriendo. Amado, por un momento, usted trate de calzarse en las medidas de una persona que no escucha y de una persona que no ve, de una persona que no habla. Qué difícil es el mundo para ellos y qué bendición tenemos nosotros al escuchar tangiblemente lo que se pueda decir. Qué bendición tenemos al poder tener una visión. Otras 20/20, otras un poco menos, pero todavía hay visión. Y qué bueno que todavía tenemos una lengua para poder declarar que Dios vive y reina para siempre. Este hombre no podía hacerlo. Imagínese el mundo de esta persona. Con frecuencia, las personas que transitan por estas penosas discapacidades tienden a perder la confianza y a aislarse del mundo. Este tipo de personas que son pocos entendidos por otros. Oh, gloria al Señor, porque ya en este siglo XXI estamos viendo cantidades de congregaciones donde se le ha apartado un lugar a los sordos mudos, donde se les está predicando desde el altar con voz audible a aquellos que podemos escuchar, pero se les está predicando en un lateral por señas a aquellos que no pueden escuchar. Qué bendición es que esta gente pueda hacerlo. Qué bendición son aquellos ministerios que están trabajando tiempo completo con personas que no tienen el poder de escuchar y que le están declarando la palabra por señas. Apoyemos a esta gente, bendigamos a esta gente, porque lo que usted tiene, otro no lo tiene. Ellos quisieran tener la posibilidad de escuchar lo que en esta noche usted escucha, pero ellos no lo están escuchando de una forma física, lo están escuchando de una forma por mímicas, por gestos, pero también están llevándose la palabra del Señor. Dice la Escritura entonces que lo tercero que Jesús hizo, yo no sé si usted me está siguiendo en esta noche, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo? ¿O qué hicieron con este sordo? Diga, lo trajeron a los pies del maestro. Lo segundo es que este hombre tenía un hablar defectuoso. Tenía un vocabulario que era poco entendible. Y no sé si este tartamudo le refleja su condición verbal antes de aceptar a Cristo a muchas personas. Personas que antes de aceptar a Jesús en su corazón eran maldicientes. Eran unos fosforitos literalmente. No se les podía decir nada porque se encendían. Pero a medida que Dios fue tratando con ellos y que se fueron acercándose al maestro, su vocabulario empezó a cambiar. Su actitud empezó a cambiar. Y hoy es gente que no maldice, sino que son gente que bendicen. Hoy es gente que no son pleitencieros, sino que son gente ministradores de paz y de justicia. Son gente que han entendido que el Dios al que tú y yo le servimos es un Dios que genera cambios, es un Dios que genera oportunidades. Lo tercero, para aquellos que están tomando apuntes, es que Jesús lo tomó aparte de la gente. Esto es que lo separó. Con mucha frecuencia vemos en las páginas de la Biblia
que los milagros con frecuencia que el maestro realizaba, los realizaba en presencia de las multitudes, los realizaba en presencia de la gente. Pero hubo casos donde no fueron así. Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas del tartamudo y del sordomudo como las emocionales. Sabía que este hombre no podía escuchar, ni tampoco podía hablar correctamente. Y por lo tanto, se sentiría muy incómodo siendo el centro de la atención en medio de una gran multitud. Más de uno se hubiese burlado de él. Más de uno lo hubiese criticado por ser sordo, por ser tartamudo. Más de uno te ha criticado cuando te acercas al maestro. Más de uno te ha señalado. Por eso es que a veces Jesús te tiene que separar. Por eso es que a veces Jesús tiene que tomarte de la mano y llevarte a un desierto, llevarte a una posición diferente, para que en medio de las críticas Él pueda seguir trabajando contigo. Pero ya las críticas no se escucharán cerca de ti, estarán a la distancia. Jesús decidió apartarse con él lo suficiente como para tratar el problema tranquilamente con esta persona. En todo esto, el Señor manifestó la sensibilidad que le caracterizaba, evitando que el enfermo se sintiera humillado o avergonzado. Es triste, amado, muy triste, ver gente que humilla a otros, ver gente que declara palabras hirientes con relación a otros. Y muchas veces lo hacen en público cuando esto no debe ser así. Tú y yo debemos no criticar a la gente, no señalarlo. Si hay un juez justo es Dios. Aprendamos a crecer en silencio. Aprendamos a callar, porque a su tiempo Dios honrará al que tenga que honrar. A su tiempo Dios exaltará al que tenga que exaltar. Usted sea de los que busque la exaltación en Cristo Jesús para gloria de su nombre y bendición de usted mismo. Aplauda al maestro, por favor. No sé si Dios, al igual que a este personaje, ha tenido que apartarte, ha tenido que llevarte a un sitio, a un lugar diferente en los últimos tiempos. Puede ser que Dios a otra ciudad, a otra localidad, a otro lugar de empleo, es decir, a una situación muy diferente a la que estabas viviendo. Pero cuando todo esto sucede movido por la mano de Dios, es que te está acercando y te está separando, te está seleccionando para que califiques a tu próximo milagro. Y yo creo que alguien en esta noche está siendo apartado por Dios, está siendo aislado por Dios para que reciba el milagro 100% genuino que Dios tiene para él. Por lo tanto, no te sientas aislado por el hombre, siéntete aislado para que Dios te mueva a su presencia, para que busques su rostro y para que Él declare lo grande que hay sobre tu vida. Alguien debiera sentirse bien alegre en esta noche por esta palabra. Lo cuarto que Jesús hizo, y no es menos importante, es que Jesús, con todo respeto digo esto, metió sus dedos en los oídos del sordo y escupiendo tocó su lengua. Parece una cara de Jesús que a veces no nos gusta escuchar, pero el mismo Dios que es amor también es fuego consumidor. El mismo Dios que te restaura y te liberta del pecado también es el Dios que aborrece al pecador. Y en esta oportunidad Jesús estaba haciendo el milagro de una forma diferente, de una forma atípica, porque Dios en su multiforme gracia tiene 1,000 millones de maneras de bendecirnos de una forma diferente. Y aunque algunos puedan ser criticados por cómo Dios te está bendiciendo, amado, no importa que alguien levante su voz en tu contra si Dios te está guardando. No importa si alguien levanta su voz en tu contra si Dios te está prosperando, si Dios te está sanando, si Dios te está liberando. Porque aquel que critica no está recibiendo la bendición y el milagro que tú estás recibiendo por tener tu boca callada. ¿Qué hizo Jesús entonces? Diga, metió sus dedos en los oídos del sordo.
y escupiendo tocó su lengua. En la Biblia no hay solo un caso donde Jesús escupe. Hay 3 casos en la Biblia. El primer caso es el que hemos abarcado en esta noche, que se encuentra en Marcos capítulo 7, verso 33. Y leo textualmente, Reina Valera 60. Dice, y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Ahora imagínese la gente que estaba viendo al maestro hacer esto. Imagínese que alguien vea al pastor escupir a otros para orar por él. ¿Usted cree que levantará críticas? ¿Que levantará señalamientos? ¿Que alguien diría por ahí alrededor del pasillo, el Señor reprenda al diablo por lo que está haciendo? Pues yo creo que más de uno criticó a Jesús. Yo creo que más de uno lo señaló. Yo creo que más de uno diría, wow, no estamos acostumbrados a ver esta forma de ministrar. No estamos acostumbrados a ver esta enseñanza del maestro. Pero no importa si estás acostumbrado o no. Lo importante es que recibas el milagro de la forma como el maestro quiera dártelo. Yo quiero recibir mi milagro. No importa cómo Dios lo traiga. No importa si me tiene que escupir. No importa si me tiene que dar una patada voladora en la costilla. No importa si me tiene que empujar. No importa si tiene que enviar a otro. No importa si va a aparecer el milagro. No importa si la sanidad llega por los médicos. No importa si la sanidad llega de una forma sobrenatural. Lo importante es que el milagro se vea reflejado sobre tu vida y sobre todo lo que te rodea. Eso habría pasado en este caso de Marcos 7. Porque a Jesús siempre se le llevaba las personas y se les rogaba que le impusiese las manos. Pero aquí era diferente. En vez de hacer esto de imponerle las manos al enfermo, prefirió apartarse de la gente. Metió los dedos en las orejas, escupió y tocó su lengua. Y no tan solo esto. Dice la Biblia que Jesús gimió y dijo Efata. ¿Cómo dijo? Efata. Sea abierto. Y esa es la palabra que en esta noche yo vengo a transitar y vengo a transferir sobre este pueblo. Efata. Llegó el tiempo de que se abra la bendición sobre tu vida. Llegó el tiempo de que lo caído se levante. Llegó el tiempo en que lo torcido se enderece. Llegó el tiempo donde los que te criticaban ahora te van a bendecir. Llegó el tiempo en que aquellos que te señalan van a caer a tierra y Dios levantará gente que cree en ti. Porque hoy yo vengo a declarar lo que miles de años atrás Jesús declaró. Y vengo a decir sobre este pueblo, Efata, sea abierta la bendición sobre esta casa. No, yo no sé si alguien me entendió. Dile al que está a tu lado, Efata. Una vez más, Efata. ¿Cómo lo hemos dicho? Cada vez que usted declara esto, está diciendo, sea abierto. Y el mundo espiritual responde a su voz. El mundo espiritual responde a su voz. Aunque en lo visible no se vea todavía, cuando usted declara una palabra, el mundo espiritual responde. Por eso yo vengo a declarar hoy, mañana y siempre sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de ustedes. Efata, sea abierta bendición. Efata, sea abierta la sanidad. Efata, sea abierta la restauración. Efata, sea la restauración de toda tu familia. Porque el Dios al que le creemos es fiel y justo para bendecir a todo su pueblo. Dile al que está a tu lado, Efata. El segundo caso, donde Jesús escupió, lo vemos en el libro de Marcos, una página adelante, capítulo 8, del libro de Marcos, verso 22, en adelante. ¿Lo tiene ya? Dice la escritura lo siguiente. Vino luego a Betsaida y le trajeron ¿a quién? Un ciego. El de Marcos 7, ¿cómo estaba? Diga, era sordo y tartamudo. A ese escupió y tomó de la saliva y se la colocó en sus labios, en su lengua. A este en Marcos capítulo 8, verso 22 dice
que era ciego. Y le trajeron a Jesús para que lo tocase. Verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera. ¿Qué fue lo que hizo con el de Marcos capítulo 7? Dile, lo sacó fuera. Porque hay milagros que son tan impresionantes que Dios te va a tener que sacar fuera para hacerlo contigo. Hay milagros que van a ser tan criticables que si Dios no te aparta no lo vas a soportar. Y en este caso dice la escritura que Jesús tomó al ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiéndole en sus ojos, ya ni siquiera le mojó solamente la lengua con la saliva, ahora le escupió en los ojos. Pastor, usted predica eso está en la Biblia, hermano. Dice, le puso las manos encima y ¿qué más? Y le preguntó si veía algo. Verso 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Ahora imagínense que llevaba esas manos. Yo creo que allí iba el toque mágico. Y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Hay milagros que Dios va a hacer sobre tu vida de una forma instantánea, con un solo toque. Pero hay más de uno que va a necesitar 2 toques del maestro para ver claramente. A más de uno se le ha dicho que Dios lo quiere bendecir, que Dios lo quiere prosperar, que Dios te quiere llevar a un nuevo nivel, que Dios quiere restablecer los sentimientos y tu relación matrimonial, que Dios quiere consolidar tu familia. Pero más de uno no necesita un toque, necesita 2 y 3 y 4 del Señor. Más de uno no necesita una consejería, necesita 20, 30, 40 consejerías. Hágase loco y disimule ahora. Dice el verso 25 de Marcos 8. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo mirar y fue restablecido y vio de lejos claramente. Verso 26. Y lo envió ¿a dónde? ¿A dónde lo envió? A su casa. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que tú entres a tu casa. De que tú estés con tu familia. Dile, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ese es el segundo caso. El tercer caso se encuentra en el libro de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 verso 1 en adelante leemos. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre, ¿cómo estaba? Ciego. ¿Ciego de qué? De nacimiento. El de Marcos capítulo 8 dice que era ciego, pero no dice que era de nacimiento. Aquí estaba la cosa más fea, este era de nacimiento. Verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, fíjense que a veces los discípulos, ¿a quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. A veces tratamos de buscarles 4 patas al gato. Y queremos echarles la culpa a todo el mundo. Si alguien no prospera es porque es pecador. Si alguien está pasando un proceso en la familia es porque es hijo de Satán. Si alguien está pasando un momento difícil en la salud es porque no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién eres tú para juzgar a otros? ¿Quién eres tú para señalar a tu hermano? ¿Quién eres tú para ponerle bozal al buey que trilla? ¿Quién eres tú? Dile al que está a tu lado, ¿quién eres tú para juzgarme a mí? Revísate primero y verás, dile, y verás que no tienes moral para señalarme a mí. Versículo 3. Respondiendo Jesús a sus discípulos, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Qué bonito sermón hasta ahí. Pero ahí no termina todo. El versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora hizo un ungüento espiritual. Verso 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó ¿cómo? Viendo.
Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: no es este el que se sentaba y mendigaba. Hoy me encanta la palabra cuando dice que era un mendigo, porque Dios te saca de ser un mendigo a ser un heredero. No importa si te tiene que echar saliva en los ojos, no importa si te tiene que meter los dedos en los oídos, no importa si te tiene que colocar las manos encima, no importa si te tiene que decir que quieres lo que yo haga por ti, no importa si tiene que declarar grande es tu fe. Lo importante es que hay un decreto en el cielo, que Dios restaura, que Dios sana, que Dios levanta, que Dios exalta a su pueblo en medio de todo tiempo de crisis. Y yo creo que en esta noche usted es el candidato para recibir lo inusual de Dios sobre su vida. Alabado al Señor. Y le dijeron: ¿cómo fue que se te abrieron los ojos? Usted recibe una bendición y con frecuencia se cumple este pasaje de la Biblia en su vida. Los vecinos comienzan a criticarte. ¿Y cómo es que el hermano Toro se pudo comprar una moto? ¿Y cómo es que a Winifred le sembraron otra? ¿Y cómo es que estos están prosperando cuando la economía de este país se ha ido literalmente al suelo? ¿Y cómo es que esta iglesia sigue creciendo? ¿Y cómo es que aquel sigue creyendo? ¿Y cómo es que el hermano Pedro, su familia se pudo restaurar cuando no servía para nada? ¿Y cómo es que ese hijo que estaba sumergido en la droga y en el pecado pudo abandonar todo ese mundo de delito y ahora está sirviendo al Señor? ¿Cómo es posible esto? Y ellos no han entendido. Es que han sido abiertos los ojos para alguien. Es que alguien ha sido tocado por el Maestro. Es que alguien ha sido restaurado por el Todopoderoso. Este hombre, declarando el milagro, su testimonio, y dice: este hombre llamado Jesús me untó los ojos. Aquí se reservó la cosa, pues. Porque hay gente que es bien específica cuando va a dar los testimonios, hermano. Y a veces hay palabras que hay que recortar en los testimonios. Principalmente cuando son víctimas de violaciones y cuestiones. Usted no dé detalle. Cuando son víctimas de maltratos, cuando son víctimas de abusos, usted limítese a dar el testimonio que este hombre dio, hermano. Él no dio todos los detalles que Jesús vino, se escupió en el suelo, hizo con el barro ahí, con el polvo, con la arena, hizo un ungüento, se lo tiró en los ojos, lo envió. No. Él no contó nada de eso. Yo voy a ser este hombre que esté dando este testimonio. Alguien de ustedes me está preguntando, yo respondo: aquel hombre, empiecen a contar los segundos. A partir de ahora, cuente. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Cuánto tiempo hay allí? ¿Cuánto? No, como entre 15 y 20 segundos. ¿Está bien completo el testimonio, sí o no? Y la gloria sea para el Señor. Jesús metió los dedos en sus oídos. Del primer caso de Marcos capítulo 7. Y puso saliva en su lengua. Présteme atención para los estudiantes de Biblia. La palabra saliva que se utiliza en Marcos 7, la palabra saliva, escupió, son términos derivados. En ese versículo bíblico viene del griego tisma, que significa, escuche bien lo que significa saliva o escupir. Significa restauración y vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo quiero que Jesús traiga a mi vida restauración. Yo quiero que Jesús traiga a mi vida vida, y valga la redundancia. No importa el método que utilice. Y sabe algo, para los judíos de aquel entonces, el escupir en la tierra era una maldición. Pero para el creador de la humanidad, el hacer este elemento, el escupir en la tierra, declaraba de que la maldición, si era cierto, estaba en la tierra. Pero dice la Escritura, y ya lo vamos a ver, que automáticamente Él mira a los cielos, dando a entender que todo milagro, toda maldición se rompe mirando al Creador, que todo conflicto se rompe mirando al invisible, porque hay que levantar nuestra mirada y ver al gran yo soy. Alguien debiera sentirse más contento en esta noche y darle un aplauso de alabanza al Maestro.
Porque si usted lee la escritura, dice claramente de que él escupió en el suelo, pero él miró al cielo. Toda maldición se cancela cuando yo miro al cielo. Isaías capítulo 50, quiero que usted se lleve este pasaje. Venimos a estudiar la escritura. Capítulo 50, versos 4 y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Alguien debió haber dicho amén. Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Qué preciosa palabra. Lo quinto que Jesús hizo con este hombre, lo dije anteriormente, es que levantó su mirada al cielo. Esto era una enseñanza clara que Jesús le estaba transmitiendo a sus discípulos, porque a veces a ellos les costaba mirar al Creador, a veces a ellos les costaba mirar al invisible. Y de esto no escapa el liderazgo, de esto no escapa a veces la gente de tiempo en el Señor, que a veces no miramos al cielo. A veces miramos lo terrenal y no alcanzamos a ver lo que Dios ha prometido para nosotros. Y fíjense lo que Jesús trataba de transmitirle a sus discípulos en Juan capítulo 4. Libro de Juan capítulo 4, verso 35. Dice lo siguiente. Hablando Jesús a sus discípulos. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad ¿qué? Y si yo le digo a Armando que alce sus ojos, es porque los tiene ¿dónde? Abajo. Y le estaba hablando Jesús a los discípulos. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús le estaba diciendo, faltan todavía 4 meses. Al faltarle 4 meses, estamos hablando de que apenas estaban empezando a crecer las plantas, tenían que estar casi al ras de la grama. Pero Jesús le estaba diciendo, es necesario que aprendamos a elevar nuestra mirada y que en medio de lo imposible podamos ver lo posible. Y que podamos entender que lo que humanamente para el hombre faltan 10 años, lógicamente para Dios puede faltar un día. Y yo no sé cuánto tiempo tú has podido estar esperando un milagro. No sé cuánto tiempo le has podido estar creyendo a Dios para que cambie un área sobre tu vida. No sé cuántos momentos has tenido que llorar y pedirle al Señor que corrija, que moldee, que transforme. Pero el tiempo que has tenido que transitar por ese doloroso camino no ha sido en vano. Ha sido que ya estás levantando cada día tu mirada al cielo y que un día empezarás a ver los tiempos como cosa corta. Empezarás a ver las estaciones como algo pasajero. Empezarás a ver los tiempos de crisis como tiempos de oportunidad. Porque el que aprende a levantar su mirada en tiempos de crisis no ve la crisis como crisis, ve la crisis como oportunidad. Por eso es que en medio de esta crisis financiera que vive nuestra nación, hoy podemos decir, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Podemos ver al invisible trabajando a nuestro favor. Podemos ver a Dios supliendo cada día nuestra necesidad. Podemos ver a Dios proveyendo todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria, porque Él prometió no abandonar a sus hijos, Él prometió no abandonar a su pueblo, y les cuento, hasta el día de hoy no ha fallado su palabra y nunca fallará. El que te dijo lo hará. A ver si usted me ha estado siguiendo. ¿Por dónde vamos? La primera, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera? Le trajeron a Jesús al sordo, al tartamudo. Lo segundo es que esta persona hablaba, tenía un habla defectuosa. Lo tercero, que Jesús lo tomó aparte de la gente, lo separó. Lo cuarto es que Jesús metió sus dedos en los oídos del sordo y escupiendo tocó su lengua. Lo quinto que Jesús hizo es que levantó los ojos al cielo. Lo sexto, que está en el mismo verso 34 del capítulo 7 de Marcos, dice la escritura que Jesús gimió. ¿Usted está leyendo el verso 34 del capítulo 7? Dice, y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, efata, es decir, sea abierto. El Señor Jesús, cuando introdujo sus dedos en los oídos de este hombre, dice la palabra de que gimió, expresando con esto dolor. Cuando el dolor se expresa
el Espíritu Santo por nosotros, ya que Él es el que conoce todo lo que hay dentro de nuestras vidas y no debemos entristecer al Espíritu Santo del Señor. Dios siempre ha tratado de trabajar con nuestro dolor para traernos bendición. Dice la Escritura que Jesús levantó los ojos al cielo y gimió. ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús, diga, gimió. ¿Qué hizo Jesús? Gimió. Ahora, cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta de que ella maneja un lenguaje simbólico, un lenguaje interpretativo, un lenguaje profético, lenguajes en diferentes estaciones. Y cuando yo veo la palabra gimió allí, me doy cuenta de algo, de que la paloma que representa o simboliza la persona del Espíritu Santo se caracteriza porque gime. Pero las grullas y golondrinas literalmente chillan. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo es quien es nuestro ejemplo máximo. Él gimió cuando dijo Efata. Cuando gimió a Jesús, cuando declaró Efata, es como si lo hubiera declarado con autoridad. Y yo quiero decirle que tus labios se deben abrir con autoridad y declarar cada mañana Efata. Y cuando el problema venga, debes declarar Efata, sea abierta la bendición. Y continuamente debes vivir declarando con autoridad. Hay que dejar a un lado, amado, el ánimo, el pesimismo. Hay que dejar a un lado los conflictos y empezarle a creer al Dios que vive y reina para siempre. El reino está lleno de gente que le cree a Dios en lo invisible y que aprende a declarar en medio de crisis Efata. En medio de la enfermedad, Efata. Y yo vengo a declarar como hombre de Dios que algo se abre en esta noche. Amén. Hay una puerta de oportunidad que se abre para alguien. Hay una puerta de bendición que se abre para alguien. Por eso hoy mi palabra es Efata sobre esta casa. Y cada día declararé Efata sobre los ministerios, Efata sobre el pastorado, Efata sobre aquellos que están llegando, Efata sobre las visitas, Efata sobre el que está enfermo, Efata con el que tiene un problema. Lo séptimo, y ya con esto concluyo, es que Jesús declaró ¿cómo? ¿Qué declaró Jesús? Si yo soy Jesús, lo dejo como el tartamudo. ¿Cómo declaró? Una vez más, ¿cómo lo declaró? Así que, dado que el sordomudo todavía no podía oír, lo más probable es que esta palabra fuera dicha para beneficio de los discípulos. Porque ¿qué sentido es decirle a un sordo Dios te va a bendecir? ¿Usted cree que le va a entender? ¿Saben para quién Jesús lo estaba diciendo? Jesús lo estaba diciendo no solamente para el sordo. Para el sordo era profético, pero era literal para los discípulos. Porque literalmente para nosotros es que se tiene que decir Efata. ¿Alguien me capta lo que digo? Sí que estaban muy necesitados en aquellos días. La gente y hoy sigue estándolo, de que el Señor abriera sus oídos, sus mentes, para poder entender lo que Él quería enseñarles. Efata significa sea abierto o ábrete. Es una orden en el mundo espiritual para que sea liberado lo que está atado. Al momento cuando Jesús dijo Efata, dice que su lengua fue libertada de la cautividad. Al momento esta persona empezó a sentir los cambios. Todo lo que había permanecido mal por años, en un momento fue cambiado. Sus oídos fueron abiertos y su lengua fue desatada para hablar bendición. ¿Qué quiero decirte hoy? De que hoy vengo a declarar la misma o el mismo momento profético lo declaro en esta noche. Y vengo a declararles a ustedes, no a los que se quedaron, a ustedes les vengo a decir en esta noche, Efata, sea abierta toda puerta de bendición sobre este pueblo. Dios me los bendiga y Dios me los guarde a todos ricamente.